Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Sí, ya estoy aquí en vivo luego de un corto receso de Año Nuevo. Aquí en vivo desde las 3, son las 3:57 de la tarde desde el estudio ATH Mobile Power by Evertech. ¿De qué voy a estar conversando con ustedes durante las próximas 2 horas? Pues se lo pueden imaginar, el tema principal y quizás el único que vamos a hablar, pero de diferentes vertientes, es toda la situación internacional con la que despertamos en la madrugada del sábado 3 de enero por la invasión o como usted le quiera llamar, eso lo analizaremos, de Estados Unidos a Venezuela. Pero aparte de eso, sigue sin presentarse el proyecto de reforma contributiva. Niegan recursos solicitando entreguen a menor de 18 años que es testigo en el caso del asesinato de Gabriela Nicole allá, el asesinato que ocurrió en el verano en Ay Bonito, aislado en la cárcel, imputado de asesinar a su hijo de 5 años en víspera de Reyes. A mí no me gusta analizar esos temas, pero es una noticia que de la que hay que conversar, aunque sea brevemente. Hoy es miércoles, y si es miércoles converso con el panel 3 y contando, aunque hoy una de las 3 no va a poder estar con nosotros, pero sí estaremos por video con Alondra Belaval y en persona con Ivonne Lozada. Emma Marrero está excusada. Y en otro tema, no sabíamos, pero hija de banquero venezolano convicto conjuntamente con Wanda Vázquez donó millones de dólares a comité de Donald Trump. Esos son los temas que va a estar discutiendo con ustedes en la tarde de hoy en Sobre la Mesa, que comienza ahora. Un líder cuya voz conecta historia y actualidad. Su visión clara y experiencia única dan luz a los temas que moldean nuestra nación. Aníbal Acevedo Vilá está en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Nuevamente, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta edición de hoy de Sobre la Mesa. Sí, me tomé unos días de descanso luego de la última edición el 31 de diciembre, pero aquí estamos de regreso. Les confieso que por poco corto mi receso y me vengo en vivo el lunes porque había ocurrido lo de Venezuela, pero tenía compromisos familiares y dije, vamos a terminar este receso. Además, en cierta medida quería ver cómo iba evolucionando este tema de Venezuela, que como les dije es el tema más importante en este momento. Pero aquí estamos en vivo, saben que nos pueden escuchar y ver en vivo, escuchar a través de toda la cadena de Radio Isla 1320, nos pueden ver y escuchar a través de la aplicación móvil de Radio Isla. Hay una versión de audio, hay una versión de vídeo en el canal de YouTube de esta emisora, a través de radioisla.tv, en la página de Facebook de Radio Isla, y también nos pueden ver y escuchar en vivo en la página de Facebook de este servidor. Espero que hayan tenido una despedida de año en familia, como yo la tuve. Hicimos una fiesta familiar, la pasamos muy bien. Espero que les haya ido bien. Espero que el inicio del año, la fiesta de Reyes, todo haya sido, pues, como es típico entre nosotros los puertorriqueños, en familia, alegría, y pues mis mejores deseos para todos los amigos Radio Escucha, los que nos escuchan nos ven en vivo, los que nos escuchan nos ven grabado, que este año 2026, pues sea un año de cosas positivas para ustedes individualmente, para Puerto Rico colectivamente y para la humanidad, aunque pues el tema con el que abrimos no es la forma que ninguno de nosotros por lo menos esperábamos que comenzara el año. Pues ya ustedes saben, en la madrugada del el sábado 3 de enero, cuando yo desperté, pues tenía el celular explotado de alertas de los diferentes medios que uno sigue o de amistades enviándome noticias, porque a eso yo creo como de las 2, 3 de la mañana hora de Puerto Rico ocurrió un operativo militar en Estados Unidos en Caracas. No les tengo que resumir lo que sucedió, ya ustedes lo saben. Se llevaron arrestados, secuestrados, como usted lo quiera llamar, de su lugar donde creía que estaba seguro, a el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a su esposa. Fue un operativo que desde el punto de vista militar pues se hizo aparentemente a perfección. No murió ni un solo oficial o militar norteamericano, que es lo que, pues, si tú vas a atacar, se pareció un poco a cuando fueron, y
mataron a Osama Bin Laden, donde pues hubo un operativo desde el punto de vista militar. Usted puede estar en contra, a favor, simplemente estoy diciendo desde el punto de vista militar, no se cayó un helicóptero, no mataron a ningún soldado americano. Sí, todavía no se sabe a ciencia cierta, pero aparentemente 80 personas del otro lado perdieron la vida, incluyendo toda la seguridad de Nicolás Maduro, que creo que cerca de 30 eran cubanos. Hoy hay más información, inclusive leí en algún medio internacional que hubo 2 mujeres civiles que aparentemente perecieron. Y luego de eso, a las 11 de la mañana, hora de Florida, porque él estaba en su mansión allá en Mar-a-Lago, 12 del mediodía, hora de Puerto Rico, el presidente dio una conferencia de prensa que a mi entender lo cambió todo. Porque en esa conferencia de prensa, Donald Trump, más allá de jactarse de que pues habían capturado a Maduro, no habló de democracia, usó la expresión "we're going to run the country", nosotros vamos a correr a Venezuela, y dedicó prácticamente la inmensa mayoría del tiempo que habló sobre Venezuela, porque en esa conferencia de prensa habló también de otras cosas, típico de él, al petróleo. Y yo le diría que hoy, 7 de enero, ese es el tema que más prevalece, es el interés de Estados Unidos con las reservas petroleras que tiene Venezuela, que es el país con las más grandes reservas petroleras del mundo, y la palabra democracia apenas sale de la boca de los funcionarios norteamericanos. Pero para hablar de este tema tengo un invitado especial, un amigo de muchos años. Me acompaña aquí en el estudio el abogado, licenciado, doctor en ciencias políticas, profesor de la Universidad de Puerto Rico, el amigo Javier Colón Morera. Saludos, Javier. Saludos, Aníbal, un gran placer. Pégate más el micrófono, pégate por acá más el micrófono. Un placer estar aquí contigo y tratar de desmenuzar lo más que podamos esta situación tan difícil. Bueno, te escribí el lunes, no voy a decir cuál fue tu reacción con el texto que te envié. Pues porque me parece que hay que tratar de, más allá de los hechos que los traté de resumir, y más allá de los juicios valorativos que uno pueda tener sobre lo que sucedió y lo que está sucediendo, pues hay un poco tratar de entender en la medida de lo posible qué sucedió y qué puede suceder. No estoy hablando mañana, pero yo creo que puede ser uno de estos eventos que sí, que marque un cambio en la política exterior de Estados Unidos y quizá de otros países. Dame tu primera reacción o las primeras reacciones que tuviste al enterarte de ese operativo en la madrugada del 3 de enero. Bueno, yo creo que fue un operativo arriesgado, y ciertamente en relación al riesgo que se incurrió, pues ciertamente, como tú señalas, pues demostró una capacidad organizativa, dinámica, de coordinar muchas agencias, muchas fuentes de inteligencia. O sea que desde esa perspectiva fue un gran triunfo. Y que evidentemente algo habían hecho allá adentro, porque Correcto. eso no es tan exitoso si no hay alguien adentro que te está dando información y dando acceso. Correcto. Yo creo que a mí se me ocurre, Aníbal, que podríamos empezar con 2 conceptos importantes de relaciones internacionales para entender un poco lo que está pasando. El primero, yo creo que es la diferencia entre poder duro y poder suave. El poder duro de un país es sus fuerzas militares, su capacidad de inteligencia, de espionaje, su capacidad económica para sostener su ejército, su capacidad para defenderse en el mundo internacional. Para los que definen la posición teórica del realismo, plantean que lo más importante en un país es precisamente esa capacidad que tenga para valerse por sí mismo en términos de su seguridad, porque los realistas plantean que el mundo internacional es un mundo anárquico, en donde no hay una fuente de poder que le pueda imponer un castigo, una consecuencia. Mearsheimer, George Mearsheimer, profesor de Chicago, siempre dice: no hay un 911 al cual llamar. No, tú estás, o sea, Venezuela estaba con sus recursos tratando de resolver en ese momento. Y entonces, ese es el poder duro, y esa escuela realista es la escuela dominante en la política norteamericana. La idea
de que Estados Unidos tiene que ser fuerte internacionalmente y sobre todo fuerte en la región de América Latina y el Caribe. Entonces acaba de salirse una nueva política de seguridad de Estados Unidos que enfatiza precisamente el hecho de que la estrategia norteamericana tiene que ser, en primer término, evitar una presencia importante de cualquier enemigo estratégico de Estados Unidos, sobre todo China y Rusia. Y en la medida en que Venezuela estaba teniendo relaciones comerciales importantes con China, China le había prestado mucho dinero a Venezuela desde los tiempos de Chávez, y Venezuela tiene una deuda grande, no sé si de 10 billones. Sí, vi algo en alguno de los medios. Sí, y entonces pues le paga con petróleo. Así que ya ahí hay una presencia de China en el área latinoamericana que los norteamericanos están viendo con cierto resquemor, ¿verdad? Y entonces está el poder suave, lo que se llama el soft power, que es el poder de liderato. Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, crea toda una serie de instituciones, las Naciones Unidas, el Banco Mundial, todo lo que tiene que ver con la emisión de moneda, y todo ese sistema. Estados Unidos en la Guerra Fría hablaba de que estaba sosteniendo el sistema liberal y las instituciones del ordenamiento liberal, el Banco Mundial, entonces, organizaciones americanas de ayuda internacional. Correcto. Entonces siempre se vinculaba a Estados Unidos con ese sistema liberal internacional porque se decía que le había servido bien a los intereses de Estados Unidos. Estados Unidos era el país dominante de la economía internacional, etcétera. Luego entonces la Guerra Fría pues estabiliza un poco las relaciones internacionales porque hay dos poderes fuertes, los dos nucleares, y los dos se están velando uno al otro, y para los realistas en cierto modo era un sistema que por lo menos era predecible. Luego entonces vino el momento unipolar en que Estados Unidos básicamente derrota a la Unión Soviética en la Guerra Fría, se queda solo y desperdicia ese momento. Ese es el momento de la guerra de Irak, es el momento en donde Estados Unidos empieza a utilizar de una forma bien irresponsable ese poder militar, y empiezan a crear situaciones en donde tienen éxitos militares a corto plazo, pero a largo plazo no tienen una estrategia de lo que se conoce como el nation building, la construcción de naciones, la estabilidad que viene después, y lo que algunas doctrinas militares señalaban, la doctrina de salida. Es fácil entrar a un país militarmente, pero ¿cómo vas a salir luego? ¿Y cuáles son las condiciones que te permiten a ti decir que obtuviste una victoria y que habiendo obtenido esta victoria ya puedes retirar tus fuerzas militares? En el caso de Trump, pues Trump llega a la presidencia con ese trasfondo y llega anunciando que él no está en el negocio de invadir países y no está en el negocio de crear naciones. Ni de cambiar regímenes. Ni de cambiar regímenes, sino que va a ser América primero. Y América primero se interpretaba que era una política en cierto modo aislacionista. Que es un movimiento que en Estados Unidos siempre ha tenido mucha fuerza. Vamos a nosotros quedarnos fuera de todo este lío internacional que está ocurriendo allá afuera. Eso es demasiado anárquico, demasiado peligroso. Vamos a concentrarnos en nuestra situación. Entonces, pues yo creo que ha habido cierta sorpresa de que Trump entonces haya asumido una posición tan beligerante. Pero un poco, me siento como el estudiante en el salón de clase, un poco en términos de lo del soft power, de las primeras cosas que empezó a hacer Trump fue precisamente desmantelar muchas de esas instituciones norteamericanas, el International Aid, whatever, no me acuerdo el nombre, que la dejó sin presupuesto, y que eran entidades que estaban en diferentes lugares del mundo. Entidades que estaban dando comida en África, servicios de salud, ese tipo de cosas, que es un poco lo que tú describes de soft power. Pero también no olvidemos que arrancó hablando que quería el Canal de Panamá nuevamente, arrancó que quería convertir a
a Canadá en el estado 51. O sea que aunque nos haya sorprendido este uso de la fuerza bruta, por decirlo de una forma más vulgar, quizá, estaba en su mente desde el principio. O sea, Sí. su idea o sea, su visión de aislamiento como que estaba matizada de yo voy a estar aislado salvo que yo me convenza que son mis intereses. Si son mis intereses, me meto donde sea. Bueno, Groenlandia, que está reviviendo ahora mismo, también lo dijo en la primera semana. Pero nada de eso lo discutió en la campaña. En la campaña no. No, estoy de acuerdo. En la campaña, nadie que votó por Donald Trump, quizás los venezolanos en Miami sí, pero nadie que votó por Donald Trump estaba pensando en Groenlandia, estaba pensando en el canal de Panamá, estaba pensando en Maduro. Eso no fue tema de campaña. O sea, estoy de acuerdo contigo. Exacto. O sea, esa no... Exacto. Entonces, yo creo que en este sentido, pues estamos volviendo a una situación en donde una persona como Stephen Miller, que es el asesor ideólogos principales, pues está asumiendo un rol cada vez más protagónico en esto y tiene una posición claramente de que el mundo actual está definido por relaciones de fuerza y que Estados Unidos no puede hacer otra cosa que utilizar la fuerza para imponer los intereses de Estados Unidos, básicamente. Entonces, hay una gran decepción con los organismos multilaterales, especialmente la ONU, que han tenido un rol bien pequeño, pero que es consistente con la teoría realista. No vayas a buscar a la ONU lo que tú no puedes conseguir, ya sea por tu propia seguridad o por las alianzas que tú vas a hacer con otros países. Ok, y en ese contexto, ¿cuál es el verdadero interés que persigue Trump y Estados Unidos en Venezuela? Bueno, yo creo que estaba viendo un podcast de un amigo mexicano, Rafael Rojas, y él plantea, y me hizo sentido, que hay una agenda dentro del chavismo, heredada por el madurismo, que tenía que ver con cierta solidaridad internacional utilizando el petróleo como mecanismo, y se creó un programa de petróleo en el Caribe, etcétera, que beneficiaba particularmente a Cuba. Así que y en la época de Chávez, yo recuerdo que República Dominicana también le estaba comprando. De hecho, Chávez estuvo en la inauguración de Sila Calderón, porque había negociaciones posibles, ¿verdad? Bueno, esas fueron bajo mi gobierno. Y hubo un intento, obviamente es el Chávez de 2005, 2006, que no está todavía, y hay relación con Estados Unidos, y hubo un cierto interés de suministrarnos petróleo a descuento, pero nunca quedó en nada. Pero sí, yo de mi parte estuve dispuesto a considerarlo. Mira, yo creo que la pregunta se puede contestar en varios niveles. Así un cierto nivel, una vez Estados Unidos mete toda la Fuerza Armada que había allí, tiene 15, 20 mil soldados en el área, tiene sus portaaviones principales, etcétera. El ejército norteamericano no se podía dar el lujo de irse de Venezuela sin haber obtenido algún tipo de resultado concreto. Así que al haber logrado arrestar a Maduro, en cierto modo, eso convierte el operativo, por lo menos a corto plazo, en un operativo exitoso para fines de lo que Estados Unidos estaba tratando de hacer. Una vez Trump explica el operativo, lo explica en términos puramente de los intereses económicos que están involucrados y le echa un balde de agua fría total a los que pensaban que era una intervención para restablecer la democracia en Venezuela, porque él entonces va a decir que la Machado no goza de popularidad interna. Ganó con el 70% de los votos, pero no tenía apoyo. Y entonces se produce otro roce más entre Europa y Estados Unidos,
Porque fíjate que Europa, cuando le da el premio Nobel a Machado, le está tratando de ayudar a Estados Unidos para que Machado adquiera un standing mundial. Ella va allá, recibe el premio. Y sale clandestinamente de Venezuela con la ayuda de Estados Exacto, Unidos. Exacto. Entonces, y cuando recibe el premio, se lo dedica a Donald Trump. Sí. Claro, conociendo a Donald Trump, uno sabe, Aníbal, que dentro de 6 meses puede estar Machado en la oficina oval del presidente de Estados Unidos y aquí no ha pasado nada. Y, o sea, él sencillamente no tiene lealtades, lo que tiene son intereses. Pero entonces hay ese rompimiento con Europa porque Europa, en general, son muchos países, ¿verdad? Pero en general, Europa le gustaría seguir apostando a las bondades de un régimen liberal internacional y ha puesto mucho más esfuerzo en esas instituciones y ha puesto mucho menos esfuerzo en los temas de seguridad y de gasto militar. Trump está moviéndose a una situación en donde Europa tenga que estar a cargo de su propia seguridad, incluyendo cualquier arreglo que se haga sobre el tema de Ucrania, y está tratando, voy a tratar de contestarte la pregunta ahora, está tratando yo creo que de reducir tanto la presencia de China como de Irán, como de Rusia en Venezuela, porque es una reformulación de la doctrina Monroe, en términos de que esta es nuestra región y en nuestra región mandamos nosotros y no le vamos a permitir a ningún actor que se salga de ese cauce. Si como producto de este proceso cae Cuba también, porque Cuba depende de forma sustancial en el petróleo venezolano, pues eso es un bono adicional a la estrategia. Así que yo creo que lo que pasa es que estamos observando un cambio paradigmático en las relaciones internacionales. Podría no sé si ahora vendrá otro concepto, el chavismo, madurismo, pero ahora en esta tercera versión, acabar convirtiéndose en una semidictadura de derecha representando los intereses de Estados Unidos, como las tuvo Estados Unidos en Latinoamérica. Yo creo que eso va a ser difícil porque la retórica populista, nacionalista de la revolución es muy fuerte y cuando uno oye a esta mujer que ha sido electa presidenta, mantiene un perfil bastante fuerte en cuanto a condenar a Estados Unidos, etcétera. Así que la impresión que tienen ciertos analistas es que si Venezuela logra mantener, el gobierno de Venezuela actual logra mantener el orden interno y logra empezar a hacer unos acuerdos favorables para el petróleo norteamericano en Venezuela, santo y bueno. O sea que lo voy a entonces poner al revés. O sea que podría sobrevivir un régimen cuasi socialista, porque tampoco Venezuela es un régimen socialista a la Unión Soviética, o sea, donde no había propiedad privada ni nada de eso. Eso nunca ha llegado a eso. Que podría sobrevivir un régimen cuasi socialista allí con la bendición de Estados Unidos después que le dé acceso al petróleo. Y si rompe progresivamente las relaciones internacionales con China y las relaciones con Rusia, y se le está pidiendo mucho porque una vez tú rompes esas relaciones estratégicas que tú tienes con esa, pues ya está atado totalmente. Digo, y si tienes unas deudas, ¿cómo manejas eso? Eso es correcto. ¿Me está sonando la musiquita, Manuel? Ok. Estoy conversando con el amigo profesor Javier Colón Morera y queda mucho por conversar, así que regresamos con más sobre la situación de Venezuela y hay que hablar de Groenlandia y de las demás cosas que sigue diciendo Donald Trump cuando regresemos luego de la pausa. Gramas lindas, gramas, plantas, palmas y todo para tu jardín. En Dorado, 796-1386. 796-1386. Gramas lindas, excelente calidad y servicio insuperable. 796-1386.
Bocados Divino, el lugar perfecto para almuerzo o cena. Menú internacional, especializados en los mejores guisos, cabrito al vino, rabo encendido y el mejor osobuco que puedes encontrar. Mariscos frescos del país, langosta de nuestras costas, amplia carta de vinos y jugos naturales, con la mejor localización, seguridad y amplio estacionamiento gratis. Bocados Divino, en el edificio del Colegio de Abogados en Miramar. Para reservaciones, llamar al 787-238-1530. La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos en los que cocinas. Por eso te recomiendo mi línea Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Lo distribuye North Caribe Imports y su marca Caribí, donde además encuentras utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribí Garden. Caribí, calidad, experiencia y el mejor precio. Pídelos en tu supermercado más cercano. Simplifica tu vida con Caribí. Distribuye North Caribe Imports, la empresa puertorriqueña con más de 50 años sirviéndote a ti. Aquí de regreso a Sobre la Mesa, para los que me estén escuchando, me estén viendo en vivo, son las 4:26 de hoy, miércoles, mitad de semana, 7 de enero. Para mí, pues, el primer día que estoy en vivo con ustedes en el nuevo año 2026. Para los que nos estén sintonizando ahora o nos hayan sintonizado luego de la introducción, sí, el programa de hoy en gran medida va a ser sobre la situación en Venezuela, y estoy conversando con el profesor, amigo, doctor en ciencias políticas, abogado, aunque el abogado de practicar yo creo que hace siglos que no lo hace, el amigo Javier Colón Morera, y hemos estado hablando un poco una clase de derecho internacional o de política internacional entre lo que es el poder duro y el poder suave. Ok. Desde el punto de vista de derecho internacional, lo que ha hecho Estados Unidos cumple con normas internacionales, cumple con la Constitución americana. O sea, yo sé que estoy de acuerdo contigo. Cuando esto es a base de la fuerza, todos estos son argumentos intelectuales. Pero hay que hacerlos. Claro. Hay que hacerlo. Y por ejemplo, he visto un esfuerzo de Estados Unidos de tratar de legalizar su operación. Por ejemplo, ellos están diciendo que no ha habido una declaración de guerra, lo cual te tengo que admitir, me hace mucho sentido, porque ahora mismo no hay, digo, tiene que haber allí gente metida de la CIA, pero no hay ni un solo tanque americano allí, no hay un avión en una base allí. O sea, están el operativo en las aguas del Caribe que conocemos, pero no hay una presencia militar que conozcamos en Estados Unidos. Pero desde el punto de vista el sistema internacional, ¿cómo justifica esto Estados Unidos y cómo lo deja en términos de yo no sé si la palabra, si ustedes en el mundo de las ciencias políticas se reconoce eso, pero el poder moral de me tienes que respetar, no solamente porque me tengas miedo, sino porque me respetas, porque me admiras? ¿Dónde queda eso luego de esta intervención en Venezuela? Fíjate, interesante, porque ese concepto de poder moral está muy presente en el soft power, de sí. Joseph Nye, un profesor de Harvard importante, y establece que tú dominas a veces por liderato, y usa el concepto de hegemonía, que es la capacidad de tú hacerle pensar a los demás países que está en su interés cooperar contigo en el sistema internacional. No es legal desde una perspectiva internacional, a menos que tú compres la teoría de que como hay este tráfico tan grande de drogas, eso está constituyendo a modo de una invasión a la población norteamericana por la vía de la droga, y que entonces establecieron el concepto de narcoterrorismo. Pero ahora, cuando van a la erradicación de cargos, eliminan el hecho de que la acusación de que Maduro él dirigía el tren del agua y tal, y entonces saben que ahora no pueden probar ese tipo de cosas. No solamente eso, desde el sábado para acá no hablan más del problema de flujo de drogas. Correcto. O sea, nos vamos a creer, primero, si fuera cierto, yo no estoy diciendo, para mí a Maduro ningún respeto, pero yo no estoy diciendo que sea cierto que él era el jefe del operativo y que su sistema, su régimen o su
pecunio personal se beneficiaba del tráfico de drogas. Pero si eso aún fuese cierto, como dice Estados Unidos, pues esto es como la mafia. Ajá, cayó él y vamos a pensar que no están mandando drogas para Estados Unidos. Lo que me está curioso es que de la misma forma que Donald Trump no habló de democracia, ni ha hablado de democracia, ni Marco Rubio de democracia, tampoco están hablando o sea, él había dicho que iba a destruir fábricas de drogas. O sea, pues si todo eso existía, está allí operando. Está allí operando. Sí, lo que no podemos decir es que ha sido inconsistente, porque con Arabia Saudita, fue el líder de Arabia Saudita, se reunió con él en Casablanca, un periodista le pregunta al líder de Arabia Saudita qué tenía que ver él con la muerte del periodista que ocurrió en una embajada de Arabia Saudita, y Trump lo defiende. Y dice que eso es una falta de respeto y que esto es un medio de comunicación barato, que no sirve para nada. O sea que ha sido consistente en reducir cualquier discusión que tenga que ver con valores normativos de democracia, de dignidad humana, de... Bueno, es que en el último informe que preparó el Departamento de Estado, que hicieron público en noviembre, que es donde nos alertan y dicen vamos a revivir la doctrina Monroe con unos ajustes hechos por Trump. Básicamente ellos dicen nuestra intervención a nivel mundial va a ser en defensa de los intereses de Estados Unidos y no nos importa y vamos a respetar las diferencias culturales. ¿Qué quiere decir eso? Si en ese país a las mujeres no las dejan estudiar, pues nosotros no nos vamos a meter en eso. Claro. O sea, que era claro. Sí. O sea, no, estoy de acuerdo contigo, no lo dijeron en la campaña, pero lo dijeron en su último Claro. documento sobre política exterior. Yo creo que es una narración en donde el derecho internacional no tiene ninguna importancia, y hay algunas personas que están planteando que en la medida en que tú regresas a una doctrina Monroe de intervencionismo militar para proteger tus intereses, eso puede crear una guerra mundial. Bueno, eso puede crear una guerra mundial porque cada uno de los que se sienten dominantes en su zona de influencia, China en el área del Pacífico y Rusia ampliando, ¿verdad? Si ese fuera el caso. Yo nunca he comprado esa teoría de que Rusia quiere invadir Europa, pero bueno, pues se sentirían más apoderados para tomar esas acciones, y entonces hay quienes señalan que eso podría acelerar lo de Taiwán por parte de China y podría tener efectos también sobre el tema. Bueno, a eso y te lo comentaba fuera del aire cuando conversamos. ¿Habrá aquí una negociación secreta o una negociación implícita en la cual yo no te lo tengo que decir, pero te lo telegrafeo, de América es mío, Asia es lo que te dé la gana, y tú en tu círculo allá de hacia Europa de Rusia, no te voy a dejar Ucrania solo, no te estoy invitando a que invadas a Taiwán, pero si en algún momento lo empiezas a hacer, yo voy a mirar para el otro lado. Me llamó mucho la atención el incidente de hoy. Uno de los barcos estos petroleros venezolanos que están bajo órdenes de tribunales de Estados Unidos, logró pasar el cerco que le tenía la Fuerza Militar de Estados Unidos. Estaba bajo bandera de Rusia, cruzó el Atlántico. La bandera de Rusia que se puso hace poco. Está bien, yo sé, porque todos son trucos, pero entonces a media mañana uno dice, diablo, aquí se formó que si el barco está siendo escoltado por un submarino ruso y otro barco ruso. Y de momento Estados Unidos se incautó del petrolero y el submarino ruso no apareció por ningún lado, ni ninguna barcaza rusa apareció por ningún lado. Y yo no sé, a mí me dio la sensación de que estamos viendo también una especie de un teatro y un show. Bueno, Aníbal, entonces, y voy a lo que hablábamos ahorita. O sea, Estados Unidos, China y Rusia ¿se van a quedar dados en Venezuela? ¿O cuál va a ser la respuesta? O la respuesta va a ser, ok, pues entonces déjame a mí hacer lo que me da la gana en mi zona de influencia. Yo creo que son dos estrategias distintas, la de China y la de Rusia. Rusia obviamente está metida en una guerra ahora y necesita salir de ella de una forma coherente con sus intereses. China tiene un juego a largo plazo. China no quiere enfrentarse militarmente a Estados Unidos y en cierto modo apuesta que el tiempo está a su favor, de que la economía china sigue creciendo, de los avances tecnológicos, los avances en el espacio, los avances en inteligencia artificial, los avances en la ingeniería que están teniendo.
entonces China no participa y cada vez luce más coherente y más estable en la opinión pública internacional. O sea, viene Gaza y dice, mire, esto es un desastre, esto es un genocidio y ta. O sea, que no está perdiendo de ninguna forma. Al contrario, pienso yo que está ganando terreno internacional con todo este tema. Así que China es muy cauteloso, Tú no lo ves ejerciendo el tipo de liderato que podría ejercer de una forma más dominante, pero que se siente que está frente a un Estados Unidos muy belicoso, que hay que tratar de mantener a raya sin provocarlo. Hay una teoría que tú tienes que haberla escuchado, que los imperios se comportan de forma violenta en dos circunstancias. Cuando están en ascenso, 1898, lo podemos hacer, podemos adquirir nuevas posesiones, ampliar, evitar las recesiones, adquiriendo nuevos mercados, etcétera, o cuando se sienten que están en declive. Y entonces eso es lo que hace esta circunstancia internacional tan peligrosa, que Estados Unidos en ciertas áreas está en declive, pero a nivel militar sigue siendo un ejército, como acaba de comprobar en Venezuela que es. Así que eso crea una situación de mucha inestabilidad. En cuanto a Rusia, yo creo que es obvio, Aníbal, que los términos que está sugiriendo Trump para la paz en Ucrania son favorables a Rusia, porque permiten que Rusia se quede con varios de los territorios que ya... Inclusive con territorios que no ha logrado ocupar. Correcto. Entonces, tiene unos alegados reclamos históricos. Sí. Así que en ese sentido, para mí, la situación con Rusia es transparente. Rusia no va a poner... O sea, podemos anticipar que Zelensky se queda parcialmente solo y que al final del camino, porque un poco lo que tú decías también, Europa, digo, y en eso hay que dársela a Trump, que dice, aquí quien único mete dinero en la OTAN soy yo, ustedes no meten dinero. O sea, Europa no tiene la capacidad de sola, sin la presencia de Estados Unidos, de respaldar con suficiente fuerza, claro, a Zelensky y a Ucrania frente entonces, a Rusia. Lo que yo creo que podemos establecer, China está en un proceso de la creación de un arsenal nuclear tremendo. Y es interesante porque acuérdate que no hay acuerdos internacionales de proscripción de armas nucleares con China. Los acuerdos, los pocos que quedan... Era con la Unión Soviética, lo que queda de Rusia. Con Rusia. Así que en ese sentido yo pienso que son dos temas distintos, el de Rusia y China, pero no creo que China va a arriesgar su continuo ascenso internacional sin recurrir a la fuerza, y además que sería una guerra mundial. Y Rusia está muy interesado a corto plazo en salvar su situación en Ucrania. Ok, cuando regresemos, y te libero después del próximo segmento, la retórica contra Petro en Colombia es pura retórica, la situación de Groenlandia es más que retórica, la doctrina Monroe llega hasta Groenlandia. Hemos hablado de México. De México, donde pues también él básicamente los otros días dijo que la presidenta no presidía nada, que allí quien presidía eran los carteles de la droga. Con esa parte, y no sé si querramos decir, si nos da tiempo, a las repercusiones políticas en Estados Unidos que esto pueda tener. Regreso conversando con el profesor Javier Colón Morera luego de la pausa. Sobre la mesa, para los que nos estén escuchando, nos estén viendo en vivo, son las 4:43 de la tarde de hoy, miércoles 7 de enero. Continúo conversando con el profesor catedrático de la Escuela de la Facultad de Ciencias Políticas de la Escuela de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, iba a decir la Escuela de Derecho de Ciencias Sociales, el amigo Javier Colón Morera. Bueno, quizá antes de terminar debemos volver a si es posible para Estados Unidos lograr lo que quiere económicamente, que básicamente es el acceso al petróleo para sus compañías, pero a la misma vez mantener el régimen de lo que queda del chavismo madurismo, que es todo menos Maduro y su esposa. Pero luego del sábado,
el presidente ha hecho expresiones duras contra el presidente de Colombia, contra Petro, y trató de también levantar la misma teoría del narcotráfico, cuando tengo que decir, si un país ha tenido colaboración por muchos años con las fuerzas norteamericanas de interdicción de drogas, es Colombia, y lo ha mantenido bajo todos los regímenes. O sea, ya hay una presencia cuasi militar para ayudar a Colombia con el problema de tráfico de droga. Obviamente, pues hizo expresiones contra México y ha revivido con mucha fuerza el tema de Groenlandia. ¿Cómo? O sea, ¿es posible Estados Unidos seguir actuando como el bully del barrio y no hay nadie que le va a dar una bofetada? Bueno, yo creo que las pérdidas que está teniendo Estados Unidos ahora son más en el orden del poder suave que del poder duro. Y el poder suave no se puede subestimar. Es decir, cada vez más los países tienen que lidiar con Estados Unidos porque no les queda más remedio, con Trump en particular, pero cada vez hay menos respeto y cada vez hay menos interés en que sea un socio de largo plazo, y cada vez hay más dudas de que pueda ser un socio de largo plazo, porque la forma en que ha convertido a los aliados en enemigos y a la forma en que se ha comportado con Europa, el hecho de que mandara al vicepresidente a hablar de Alemania a favor de los partidos de ultraderecha y en contra de la migración, este tema de que cada vez tiene más connotaciones racistas, de que hay que mantener la pureza racial en los países europeos y que se están destruyendo porque se están mezclando mucho con árabes y con otras nacionalidades. Pues yo creo que está haciendo lucir a Estados Unidos muy mal en el plano internacional. Si Estados Unidos sigue utilizando la fuerza, pues hay que ver hasta dónde va a llegar la ONU, que tiene ciertos mecanismos para la Asamblea General autoconvocarse en ciertos momentos para tomar decisiones más allá incluso que el Consejo de Seguridad. Pero, de nuevo, Aníbal, la estructura la creó Estados Unidos y la creó con un poder de veto precisamente para evitar que hubiera acciones armadas que Estados Unidos no pudiera vetar. Así que en ese sentido es bien contradictorio, porque Estados Unidos se está volcando contra un sistema internacional que él mismo produjo en cierto modo y que en cierto modo todavía lo sigue beneficiando. Y que en el caso de Colombia y de México, nadie puede decir que los que presiden esos países no fueron democráticamente electos. Pues claro que fueron democráticamente electos. O sea, nadie está planteando que Petro o la presidenta de México no llegaron por vías democráticas. En el caso de Maduro, ese sí era un planteamiento legítimo, ¿sabes? De que su presidencia no tenía legitimidad democrática por lo que ya había pasado, pero la más dramática, pues las elecciones del verano pasado. Pero yo era de los que pensaba que al principio que lo de Venezuela era un show para las gradas, como decimos, y ya llevamos una hora discutiéndolo. ¿De verdad habrá un interés de una intervención militar en Colombia y en México? ¿O aquí sí que estamos viendo Trump simplemente tratando de asustar para tener algunas ganancias a corto plazo? Yo sigo bastante las declaraciones de la presidenta de México, que me parece que está haciendo una labor está ejerciendo un liderato muy fuerte y tiene un nivel de aprobación en México alrededor del 70%. Y es un caso interesante porque sucede a un presidente también de su propio partido, pero de un nivel de apoyo extraordinario, y muchos pensamos que la gente lo que iba a recordar era a AMLO, y ya nadie habla de AMLO. No, exacto. Ella ha logrado ocupar el espacio completo. Exacto. Y ella está insistiendo mucho en que la ONU tiene que ponerse para su número y exigir una conducta distinta. Fíjate lo interesante aquí, Aníbal, el fentanilo no entra desde Venezuela, la cocaína tampoco.
O sea que ese argumento de la droga con Venezuela... El New York Times tenía una historia los otros días de que en una de las playas de Colombia estaban llegando los desechos de los barcos hundidos y lo que había era marihuana. Usted podrá estar a favor o en contra de la marihuana, pero nadie se muere por fumar marihuana. Exacto. Pero se dice que lo que había se veían de eso, y lo que había, en términos de droga que llegaron a estas orillas, una nota de New York Times, era marihuana. Y en algunos casos han sobrevivido tripulantes y no han dejado ir, no le han radicado cargo para no exponer las contradicciones de toda esa estrategia. Groenlandia, el problema con Groenlandia, para alguna gente, estaba viendo una entrevista con John Schmeisheimer ahora, el profesor de Chicago, que yo sigo mucho en estos temas, y él dice que es improbable, pero que a él le preocupa que militarmente es sencillo para Estados Unidos una acción como esa. Y en ese sentido, obviamente, lo conversamos antes del programa y tú me decías, pero ¿qué pasa con la OTAN? Ciertamente sería una intervención en un país de la OTAN que se creó como una alianza después de la Segunda Guerra Mundial. Para enfrentarse un poco a la Unión Soviética. Es difícil predecir, ¿verdad?, qué va a ocurrir, pero tiene ese elemento que a mí me preocupa, que es el elemento de que militarmente, fíjate que si tú examinas lo que Trump ha hecho, Trump es muy dado a hacer acciones militares relativamente limitadas, ya sea matar a un general, como el matar a el iraní, ya sea esta acción en Venezuela ahora, ya sea el bombardeo de las facilidades nucleares en Irán y cantar la victoria. Así que en ese sentido, el hecho de que sea una acción relativamente sencilla en términos militares, pues plantea un nivel de riesgo, pero tiene ese elemento político de cómo, hasta qué punto, y ahora uno se plantea hasta qué punto Trump está creando las condiciones para una hostilidad con Europa para entonces desarrollar una estrategia como esta y salirse de la OTAN con Groenlandia. Porque el tema de las tierras de los minerales raros, etcétera, fíjate que con China la negociación se trancó cuando China le dijo, bueno, pues entonces no hay más minerales raros. De mi maíz no ni un grano. Y entonces ahí es que Estados Unidos entonces hizo una serie de concesiones porque no puede. Así que en la medida en que ellos ven acceso a esos minerales raros como un elemento central, pues hay que seguirlo observando. Finalmente, ¿cómo tú esperas que, no ha salido ninguna encuesta, pero cómo estará viendo esto el norteamericano promedio? Y este año pues es año de elecciones congresionales. Bueno, la teoría general es el factor de rallying around the flag. Yo no estoy de acuerdo con todas las cosas que hace Trump, pero Trump representa a mi país frente a otros países y entonces tiende a haber un efecto de mayor popularidad. Yo no sé si eso se va a producir en este momento porque Trump está muy desgastado con otros temas, con el tema de la inflación, con el tema de Epstein, etcétera. Pero eso es otro de los elementos que él... Pero que no hablamos nada de eso ahora. Obviamente, que eso se está reduciendo a un segundo plano. Yo tiendo a pensar que en la medida en que la inflación siga alta en Estados Unidos y esa inflación se pueda atar al tema de las tarifas, sigue siendo un ambiente bastante retador para Trump en las elecciones congresionales. Porque si después de todo esto los republicanos ganan en noviembre de este año, entonces sí que el 2027 va a ser un año bien difícil porque pues Donald Trump y todos los que piensan igual que él van a sentir que nadie no los ha detenido los tribunales y que el electorado norteamericano tampoco lo detuvo. Pues muchas gracias, Javier. Estaremos pendientes y gracias por siempre responder cuando te llamo para conversar de estos temas. Para los que nos estén escuchando, nos estén viendo en vivo, son las 4:54. Yo regreso con el panel 3 y contando, que hoy es solamente con 2, pero estaremos, adivinen de qué vamos a hablar. De la perspectiva de Alondra e Ivonne, porque Emma está excusada precisamente sobre este tema de Venezuela. Regresamos con eso luego de la pausa. Aquí de regreso a Sobre la Mesa. Para los que me estén escuchando, me estén viendo en vivo, son exactamente las 5 de la tarde, hora en que se nos unen los amigos desde allá, desde San Sebastián.
las 5. Ahora en cadena con WLRP 1460. Radio Raíces. Sobre la mesa en Radio Isla 1320. Bueno, aquí de regreso a Sobre la Mesa, y si es miércoles del panel 3 y contando, pero antes de eso, hoy cuando terminamos aquí a las 7 de la noche, será la presentación del libro que ya estuvo aquí con nosotros de Mirelsa Modesti, Delirios Pictóricos, allá en Casa Norberto, en Plaza Las Américas. Estará a cargo la presentación de Manolo Núñez Negrón, como ustedes recordarán. Son cuentos de Mirelsa inspirado en diferentes obras de arte, prácticamente todas de artistas puertorriqueños, a las 7 de la noche en Casa Norberto. Así que ya están todos invitados. Bueno, tengo aquí en el estudio a Ivonne Lozada. Saludos, Ivonne. Un placer. Aquí solita, pero por lo menos entra Alondra, está por ahí Y Alondra. Alondra está desde el frío, pero gracias a la magia del video y del internet, Alondra se había excusado para todos los fines legales, pero con el tema de Venezuela iba a explotar si no participaba. Saludos, Alondra. Hola a todos, Ivonne, Aníbal, las personas que nos escuchan, y gracias por darme la oportunidad de estar con ustedes. Emma se excusó, está en asuntos familiares, así que debidamente excusada para todos fines legales. Yo dije desde hoy, desde cuando abrí el programa, que el tema de Venezuela no lo íbamos a dedicar completo, y habíamos hablado ya desde el lunes. Yo había con ustedes de que ese iba a ser el tema para discutir hoy. Acabo de tener para mí una conversación bien profunda. Y lo que me agradó de conversar con el amigo Javier Colón es que no era esta retórica política de Maduro es un criminal y que allá se pudra en la cárcel, o todo lo contrario, sino trató de explicarnos cómo funciona el mundo desde el punto de vista de las diferentes potencias, y un poco tratar de entender qué es lo que está tratando de hacer Donald Trump, que no quiere decir que usted esté de acuerdo con él, pero si algo yo me saco de esta conversación con Javier es que tampoco podemos partir de la premisa de que Trump es un loco que está haciendo cosas por mero impulso, sino que tiene diseño detrás de lo que esté haciendo. Esté usted de acuerdo, esté en desacuerdo, esté molesto. Yo tengo muchas amistades que están en shock, o estamos en shock con todo lo que ha pasado desde el sábado para acá, porque yo creo que una cosa es la intervención militar y el arresto, secuestro, como usted lo quiera llamar, de Nicolás Maduro y su esposa, que eso hay formas de justificarlo, no justificarlo, criticarlo, no criticarlo. Y otra cosa es lo que descubrimos en la conferencia de prensa, porque fue cuestión de horas, donde Donald Trump, y ya lo discutimos con Javier, no usó la palabra democracia en ningún momento, ninguneó a María Corina Machado, la ninguneó y básicamente dijo que ya no podía ser presidente, o sea, no tenía liderato, y habló del petróleo, y que vamos a correr el país. Y yo creo que eso pues lo cambió toda la perspectiva de lo que había sucedido a las 3 de la mañana, y los que quizás tenían una esperanza de que básicamente Estados Unidos estuviera tratando de adelantar principios democráticos con este operativo, y ni hablar pues las amenazas a Colombia, las amenazas a México, y la que aparentemente están presionando con mayor fuerza, la de alguna forma apoderarse de Groenlandia. Ivonne, te doy el privilegio a ti, que estás acá en persona, para que nos des tus reacciones, y entonces Alondra pueda también. Mira, esto es obviamente, y está de más decirlo, es una conversación y es un evento que se ha apoderado de todas las conversaciones mundiales en todos los medios. Y yo no recuerdo a mí misma haber estado en los últimos 3 días tan pendiente, más que de aquí, porque aquí estábamos como que en receso navideño, de los noticieros internacionales. Yo nunca había escuchado tanto corrido. Noticieros internacionales, América Latina y Europa, y programas de análisis para escuchar el sentir internacional tanto de la comunidad de países latinoamericanos vecinos de Venezuela como en el resto del mundo. Y sí, hay la discusión de lo que ocurrió en Venezuela este fin de semana, hay que fragmentarla. Y lo veo y lo percibo en el sentir de la gente en la calle. Por ejemplo, los venezolanos, en estos días hubo una manifestación
a favor en contra de los Estados Unidos y solicitando que liberaran a Maduro aquí en Puerto Rico. Y intervino una venezolana y se formó como que medio una trifulca, ¿no? Porque ella estaba indignada. Y yo creo que hay que separar, porque no podemos exigirle, particularmente a la diáspora venezolana, que cargue con el derecho internacional el mismo día que se libera de una dictadura. A mí me parece que es muy humano, ¿no? Después de que una reacción muy humana, después de tantos años de sufrir bajo la dictadura chavista. Esto no significa que pasemos por alto la discusión de lo que es evidentemente una violación crasa a los acuerdos de convivencia internacional. Pero no es al venezolano el que le voy a pelear eso. Yo tengo hasta que concederle el espacio para que puedan, en esa primera impresión, si sientes regocijo, te sientes feliz porque ya saliste de Maduro, extraordinario, buena noticia. Quizás bueno para Venezuela, pero aquí hubo un daño que yo no sé si es irreparable al ordenamiento internacional y eso me da pánico. Y estuve escuchando, porque hay muchos reclamos, yo escuchaba, por ejemplo, y esto tiene mucho que ver con temas que yo he traído anteriormente, sobre el desgaste del modelo democrático. Y hubo reclamos en países latinoamericanos que decían dónde estaba la ONU, porque decían, no, es que esta no es la manera. Por eso es que es difícil hablar esto con los venezolanos de la diáspora. Los de Venezuela están asustados que no se atreven ni a respirar. Pero muchos decían, oye, es que todas las opciones del multilateralismo para atender de manera no violenta esta situación que vivía Venezuela, pues los hemos agotado. ¿Dónde estaba la ONU en 24 años que no actuó? Es injusto poner esa carga sobre la ONU también. Yo los entiendo, pero están cansados de seguir las vías tradicionales y es esa gente a la que dice, esto no funcionó, llevan décadas tratando, no lograron nada y viene y mira, lo logramos entre comillas, porque sigue la dictadura allí. O sea, esto es una discusión bien compleja que no podemos simplificar con irnos a un lado a favor o en contra de Maduro, no puede ser. Pero sí me preocupa, me chupé también la asamblea completa de la reunión de emergencia del Comité de Seguridad de la ONU para escuchar las posiciones y las posturas de países principales. Y el mismo secretario general admite que la ONU no tiene las herramientas suficientes para intervenir y comienzan a replantearse si es que la ONU sobrevive esto, si deben extenderle, otorgarle mayores poderes a la ONU, por ejemplo, un ejército multilateral, porque los cascos azules pues no tienen el poder para hacerlo y es temporero. Pero para dejar un poco a Alondra a que siga con esto, es un tema bien complejo, no podemos simplificarlo, no podemos echarle la carga a los venezolanos, ellos tienen su sentir en este momento, hay que entenderlo sin echarle la carga y sin olvidar que sí, hay una discusión mucho más profunda a nivel mundial que hay que atender. Alondra. Mira, yo creo que el panel anterior refleja cuán compleja es la situación de la invasión de Venezuela por parte de los Estados Unidos. Tuviste casi, 40 minutos hablando con el profesor Colón, porque no es tan sencillo y tiene muchos matices. Sin embargo, creo que sobre lo que hablaba Ivonne, del sentir de los venezolanos, se ha generado una narrativa como si hubiese un sentir generalizado. Y no necesariamente eso es cierto. Hay venezolanos que también han cuestionado la invasión de los Estados Unidos en Venezuela y que han salido a las calles a mostrar su apoyo al chavismo y al gobierno actual de Venezuela. Así que no es tampoco un tema monolítico como ha querido impulsar la política local de Puerto Rico y el Partido Popular y el Partido PNP, que el Partido Popular fue apoyo con gringola a lo que había pasado y a mí me parece que deja mucho que desear. Yo creo que los partidos políticos en Puerto Rico han reflejado cuán colonial en realidad son cuando han aprovechado la oportunidad para tirarle al Partido Independentista Puertorriqueño, particularmente a Juan Dalmau, con mentiras. Hemos visto columnas en periódicos que tienen mentiras de que el PIB es
financiados por Venezuela y por el régimen de Maduro. Y creo que es un punto de inflexión en la historia en el que yo sé que no asumo la postura quizás trendy en Puerto Rico o la postura que gana apoyo, pero francamente hay que estar en contra del bombardeo de una ciudad y el secuestro de un líder. Así que ciertamente, como bien dice Ivonne, no es un tema sencillo y particularmente no pretendo ¿verdad? Saber cómo se sienten los venezolanos para nada, pero Trump se fue por encima del Congreso en estas actuaciones. Y para los que dicen que los puertorriqueños no podemos comentar, es tan sencillo como abrir un mapa y ver a cuánto queda Caracas de Puerto Rico. Así que yo creo que Puerto Rico es parte de la bola del mundo y creo que debemos comportarnos así, asumir posturas así. En cuanto a la postura del PIB, ha sido la postura nada más y nada menos que de muchísimos países. Como bien dice Ivonne, he estado pegada a las noticias españolas, las conferencias de prensa de la presidenta de México, que han sido muy elocuentes, y Petro en la plataforma de X, ¿verdad? Que resisten la doctrina Monroe, porque es una reformulación de la doctrina Monroe. Creo que esto tiene al mundo entero en la, ¿verdad? Como casi, ¿verdad? Como en stand-by, ¿verdad? Que es lo próximo. Hablabas con el profesor de Groenlandia y él decía, mira, una actividad militar allí es fácil. Así que son momentos de inflexión en la historia. Me pareció muy interesante cuando hablaron de que China, pues lo que hace es ganar territorio como ese actor elocuente y estable en el panorama internacional, que quizás pues Trump lo que quería era sacar un poco a China de las relaciones que tenía con Venezuela, que eran muy estrechas. Así que eso sobre lo internacional y sobre nuestra política, para mí ha dejado muchísimo que desear la discusión pública y la discusión de los partidos políticos. A mí me pregunto cómo de verdad, deep inside, como dicen, se deben sentir los venezolanos, tanto de la diáspora como los que votaron por el movimiento de María Corina Machado y su candidato Edmundo González. Cuando, por ejemplo, yo entro ahora mismo, mientras Alondra quería actualizar, por si había algún nuevo titular, y por ejemplo, la historia de primera plana del New York Times es Maduro is gone, but repression in Venezuela has intensified. Y la primera plana de El País de España es las familias del chavismo se reparten la presidencia de la nueva Venezuela. Entonces, digo, y yo lo comentaba con Javier antes, ¿verdad? Una cosa, yo para que sepan, yo desperté el sábado y yo de vez en cuando intervengo en una estación de radio de Barcelona. Y entonces yo veo que me están llamando de la estación de radio el sábado, qué sé yo no soy de madrugar, así que si eran como a las 7 de la mañana. Y dije, ¿qué rayos es eso? Yo no voy a coger esa llamada. Madrugar a las 7 de la mañana. Así que cuando despierto, pues ahí sí me doy cuenta de lo que está pasando. Y como cuestión de hecho, el de madrugada del lunes a las 4 de la mañana estuve con ellos por teléfono. Por un poco lo que tú dices, o sea, es la noticia que el mundo entero está mirando. Pero nuestro análisis sería totalmente diferente si a las 11 de la mañana, hora del este, 12 del mediodía, hora de Puerto Rico, Trump hubiera dicho, me traje al malvado de Maduro y no me importa el derecho internacional, pero aquí está el plan para que regrese mañana. Entonces estaríamos hablando de otra cosa. Entonces cuando uno ve esa conferencia de prensa y de la forma tan burda, who's going to be running Venezuela? We are going to be running these 4 people. Y los 4 people era Marco Rubio, que aparentemente es, sí, de verdad, la fuerza intelectual detrás de esto. El secretario de Defensa, entre paréntesis, de Guerra. El de la CIA, y no me acuerdo cuál era el cuarto. El de Comercio. Que estaba. Y entonces, todo el énfasis con el petróleo, pues uno dice, pero ¿de qué se trata esto? Entonces yo de verdad... y un poco a lo que tú dices, Ivonne, tampoco uno puede, o sea, ellos son los que se lo sufrieron. Y yo, en mi grupo de amigos de exalumnos de Harvard, pues hay varios de Latinoamérica y hay 2 que son de Venezuela. Uno que está dentro de Venezuela y otra que está afuera.
Y un poco uno no puede cuestionarle cómo ellos se sienten, porque pues han vivido eso. La que está afuera, su familia se fue. Sí. O sea, se fue. Y curiosamente es la más moderada. Sí. O sea, lo que te quiero decir es que hay unas cuestiones emocionales que uno no puede ponerse en los zapatos. Pero me digo que estarán preguntando, que de verdad, o sea, yo creo que ellos no quieren perder la esperanza. Sí. Pero, o sea, ya estamos a miércoles, ya han pasado 4 días. Esta reacción venezolana, y ellos tienen su proceso. La primera reacción inmediata fue de alegría, y viva Venezuela libre, que uno acá decía libre, de verdad, pero es su derecho. La segunda reacción fue la humillación internacional a Corina. Cuando le niega y dice ya no está apta, ya no la respetan en Venezuela y la descarta, y el entrelínea es yo tengo que aprobar quién va a estar al frente gobernando a Venezuela. Y ojo, que Jennifer ponga oído, porque a ver si aprende algo del lambiojismo de Corina con todo esto, que no se ha dado cuenta. Y la tercera reacción que ha ido evolucionando es que tú empiezas a escuchar a venezolanos que dicen, espérate, con lo del petróleo, Venezuela para los venezolanos. Y hay que sacar a los prisioneros políticos y hay que restablecer y el Mundo González ganó las elecciones y Corina tiene que estar ahí. Entonces comienzan a despertar, pero volviendo es su proceso y hay que respetarlo. En el caso de Trump, por Dios, ni por disimular, él pudo, esa primera conferencia de prensa, decir, aquí hemos arrestado al narcotraficante y leer los cargos, y estos son los cargos, y leerlo, para por lo menos disimular, pero ni siquiera eso. Entonces el tipo que no tolera, no puede resistir la tentación de tener un micrófono al frente y decir todo lo que le pasa por la mente, pues ha sido bien naive en decir nosotros queremos el petróleo. Y ha estado Marco Rubio ahora tratando de recoger las palabras, imposible recogerlo. Yo honestamente no sé si es naif. Yo creo que él le está aplicando la doctrina. Bueno, es que él se cree que es intocable. No, y aquí nadie me va a parar. Yo voy a aplicar la doctrina de que Latinoamérica y las Américas son nuestras y estamos allí para defender nuestros intereses. Mira, curioso, Rusia y... Ay, perdóname. Dale. Sí, Alondra. Es el bully de Latinoamérica que vino a reclamar lo que era de ellos en algún momento. Yo creo que incluso separándonos un poco de la reacción de los venezolanos, porque como bien estamos de acuerdo, le pertenece a ellos. Insisto, aquí los políticos viven del cuento de lo que nos dicen a nosotros y viven del cuento de lo que dicen de lo que pasa internacionalmente, porque desde que salió la noticia, habíamos unas que mirábamos con mucha sospecha el hecho de que esto iba a ser el comienzo de la democracia en Venezuela. Allí sigue el Tribunal Supremo que validó las elecciones de Maduro, que el primer partido que las condenó fue el PIB. Sigue ese Tribunal Supremo, no se ha ido. La vicepresidenta asumió el mando del país, que es parte del gobierno de Maduro. Así que, ¿ha cambiado en realidad algo? No. Y como bien dice Aníbal, yo estoy de acuerdo. Yo no creo que es inocencia de Trump, tampoco creo que es mal cálculo. Yo creo que él ha visto la oportunidad, la ha tomado, no ha tenido ningún, ¿verdad? No ha tenido, ni lo ha pensado 2 veces, y por eso es importante cuál va a ser la reacción del mundo, y en el caso de nosotros, de nuestros políticos, con este asunto. Quisiéramos que fuese el comienzo de la democracia en los Estados Unidos, en Venezuela. Pero en serio, vamos a confiarle esa tarea al presidente que se ha sobrepasado los pesos y contrapesos de su propia nación. Por favor, el presidente que está separando familias de inmigrantes precisamente en su territorio, ahora le importan los venezolanos. Pues evidentemente no, y así lo ha dicho, le importa el petróleo y dijo que se lo van a dar, que lo van a coger, nada de que lo van a comprar, ¿verdad? Que fue otro planteamiento que en algún momento se hacía. Bueno, ahora Venezuela está en una posición más favorable económicamente, que ciertamente era uno de los problemas y sigue siendo uno de los problemas más grandes que se vive allí, así que yo creo que no era mal cálculo, él sabía que nadie lo iba a parar.
Bueno, obviamente, volviendo a la clase que nos dio Javier Colón, pues básicamente es el poder duro. O sea, yo mando porque yo tengo las armas y yo tengo el poder económico y te tiene... A mí no me importa que tú me quieras, sino además me agrada que me tengas miedo y por eso me vas a dar el petróleo que yo te pida. Pero solamente para aclarar el récord, lo que ha trascendido hasta ahora, aunque hay informaciones contradictorias de que, ¿cómo es que se llama la nueva presidenta? Delcy Rodríguez. Delcy ya pactó con Trump, pero PDVSA alega que todavía están negociando. No es que le van a regalar el petróleo a Estados Unidos. Se va a vender a precios de mercado. ¿A quién se lo van a vender? Donald Trump va a decidir, o sea, el gobierno americano. ¿Y qué las ganancias que sobren? Él alega que se las van a dar a Venezuela, pero que él también va a decidir, lo que casi me sonó a un socialismo americano. O sea, el gobierno de Estados Unidos, ¿verdad? O sea, el gobierno de Estados Unidos apoderándose. Trumpista, pero... Por eso, honestamente, eso. Pero solamente quiero aclarar el récord. O sea, lo que él está diciendo es, nosotros somos los que lo vamos a decir, para no vendérselo ni a China, ni a ni a Irán, ni nada de eso. Nosotros vamos a decir a quién se le vende, se le va a vender a precio de mercado. Obviamente las compañías americanas tendrán su ganancia, pero aquí hay un elemento que lo traigo para asustarnos. Eso puede tener efectos de bajar el precio de la gasolina en Estados Unidos. Y si eso pasa, Mr. Donald Trump va a estar echando gasolina en las estaciones de gasolina para llevarse el crédito camino a las elecciones de midterm. Ahora, hago la pregunta que se la hice a Javier. ¿Es posible hacer eso del petróleo sin tener militares allí? ¿O es que lo que queda del chavismo y el madurismo simplemente van a entregar los recursos naturales? Yo le hice a Javier la pregunta si estamos ante una dictadura. Ya se fue tan rápido. Ay, que él no es dictador. Pero se fue rápido. Yo no sé si vamos a acabar con una media dictadura de derecha. O sea, donde básicamente, si tú me dejas a mí correr el país como me da la gana, yo te dejo a ti. Yo no creo que Trump se vaya a retirar. Son muchos los intereses económicos que tiene en este momento. Él va a preferir tenerlos a ellos que ahora están asustados. Porque ahora te pregunto a ti, Alondra, ¿quién de verdad puede presidir con plena libertad cuando todas las noches te vas a acostar a dormir y pensar, a mí es que me van a llevar mañana si hago cosas que no quiere Donald Trump? Porque ya sabemos que la seguridad cubana desapareció. O sea, no hay quien pueda gobernar Venezuela en este momento con Donald Trump y sus actitudes con plena libertad. Será un estado marioneta, un puppet state, y recordemos, insisto, vamos a la historia. Eso es lo que hace el intervencionismo norteamericano en Latinoamérica. Establece las dictaduras más represivas siempre y cuando respondan a sus intereses. Así que, pues yo no sé si terminemos ahí, pero como no podemos predecir el futuro, podemos mirar la historia. Y yo creo que seríamos ingenuas no haciéndolo, ¿verdad? Así que... Mira, ¿nos vamos a una pausa? Sí, ya no vamos a la pausa. Nos vamos a la pausa. Aquí el dictador del control nos está diciendo que nos tenemos que ir a una pausa. Yo quisiera un poco que, igual que no sabemos qué va a pasar, no ha salido ni una sola encuesta en Estados Unidos, pero que pensemos qué efecto tiene esto en Estados Unidos, particularmente en un año de elecciones congresionales, que si los republicanos se mantienen el control de la Cámara y el Senado, entonces el 2027 va a ser un año bien difícil para la humanidad, porque Donald Trump entonces sí que va a ser imparable. Regreso en el panel 3 y contando con una ausente hoy luego de la pausa. Quédate en sintonía de Radio Isla para acceder al análisis más profundo de Puerto Rico y el mundo. Aníbal Acevedo Vilá, Sobre la Mesa, por Radio Isla. Los regalos de este año no están bajo el árbol, están en Radio Isla 1320. Investigamos, desglosamos y te contamos la noticia con la seriedad que se merece. Estas Navidades nosotros seguimos contigo, brindando lo más valioso, información clara y verdadera. Radio Isla 1320, somos el sentir de Puerto Rico. Así se escucha Pa'lante con Aela. Edgardo Rivera, ex juez del Tribunal Supremo de Puerto Rico. ¿Y usted
es socio de AELA? Soy socio de AELA, he sido socio toda mi vida. Qué bueno. Y precisamente una vez me acojo a la jubilación, pues decidí continuar siendo socio. Jueves 2 de la tarde, sábados 12 del mediodía. AELA, somos la fuerza que mueve a Puerto Rico. Estás escuchando Sobre la Mesa con Aníbal Acevedo Vilá por Radio Isla 1320 y radioisla.tv. No rompas la cadena. Quédate en Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. Gramas lindas, gramas, plantas, palmas y todo para tu jardín. En Dorado, 796-1386. 796-1386. Gramas lindas, excelente calidad y servicio insuperable. 796-1386. Bocados Divino, el lugar perfecto para almuerzo o cena. Menú internacional, especializados en los mejores guisos, cabrito al vino, rabo encendido y el mejor osobuco que puedes encontrar. Mariscos frescos del país, langosta de nuestras costas, amplia carta de vinos y jugos naturales, con la mejor localización, seguridad y amplio estacionamiento gratis. Bocados Divino, en el edificio del Colegio de Abogados en Miramar. Para reservaciones, llamar al 787-238-1530. Noticias sin adorno, análisis sin concesiones. Aquí se pregunta lo que otros callan. Hora exacta con Luis Penchi. De lunes a viernes a las 3 de la tarde por Radio Isla 1320. En vivo desde el estudio ATH Móvil by Evertech. Somos el sentir de Puerto Rico. Radio Isla 1320, la cadena noticiosa más poderosa en todo el país. Nos conectamos contigo en cualquier parte, sin importar dónde vayas. Te llevamos la noticia primero. Radio Isla 1320, somos el sentir de Puerto Rico. La cultura con más sabor a Navidad es la de aquí. Radio Isla 1320, en el corazón de Puerto Rico. 11 meses esperando que llegara este momento. Radio Isla 1320, somos el sentir de Puerto Rico. Desde los salones legislativos hasta la cumbre del Poder Ejecutivo, Aníbal Acevedo Vilá está en Radio Isla 1320. Sigamos con más de Sobre la Mesa. Aquí de regreso a Sobre la Mesa. Para los que nos estén escuchando, nos estén viendo en vivo, son las 5:28 de la tarde de hoy, miércoles 7 de enero. Te recuerdo que esta edición de Sobre la Mesa y todas las ediciones de Sobre la Mesa se retransmiten a las 10 de la noche por el canal 85 de Liberty Cable TV. Además, la encontrarás más tarde, hoy o quizás mañana, en todas las plataformas que te permiten escuchar podcasts a través del internet: Spotify, Apple Podcasts, Google Play, en todas ellas, en la aplicación de podcast de Radio Isla 1320, y también la puedes encontrar en mi canal de YouTube. Fácil de encontrarme en YouTube. Si no te has registrado en mi canal, escribes mi nombre en el buscador y allí vas a encontrar más tarde la edición de hoy de Sobre la Mesa. Le das a la campanita y quedas suscrito en mi canal de YouTube y recibirás las notificaciones cada vez que haya un nuevo episodio, un nuevo programa de Sobre la Mesa disponible. Bueno, Trump, además de defender sus intereses económicos, geopolíticos, todo lo que sabemos, le interesa ganar elecciones. Y ya hoy empezó a hablar de las elecciones de medio término. Y ya hoy dijo que esto es, yo lo veo como una estrategia para movilizar a su base, que si ellos pierden el Congreso, los demócratas van a buscar la manera de sacarlo de la presidencia. Eso es ya sabemos que el impeachment en Estados Unidos es prácticamente imposible, aún con todas las barbaridades que ha hecho Donald Trump. Como, sin tener una bola de cristal, no hay mucha información. Yo creo que fue un shock para la humanidad entera lo que pasó el sábado de madrugada, pero podemos anticipar cómo reaccionará el electorado, el ciudadano norteamericano promedio, y si esto va a ser, yo creo que va a ser un elemento de cara a las elecciones de medio término, pero ¿cómo romperá esto desde el punto de vista de los intereses políticos internos de Donald Trump? Ivonne.
Pues mira, pues claro que va a tener un efecto, hay que ver cómo él lo va a manejar, porque él es muy hábil manejando, hay unas contradicciones que están en video, incluso de expresiones suyas que hizo en campaña de que él no se iba a meter en asuntos como estos internacionales, y ya vemos lo que hace, ¿no? Así que hay muchas contradicciones, pero a ese crowd al que él le habla no le importa. Él puede decir, como decía aquella vez, que él podía matar a alguien en la Quinta Avenida, salirse con la suya y seguir y volver a correr. Pues sí, hay un sector que lo va a seguir de todas maneras. Claro, hay una ruptura interna de MAGA que hay que ver qué ocurre, pero este tema es tan complicado y marca una nueva era, no tan solo del trumpismo, sino de mundial, y del rol que por 80 años había tenido los Estados Unidos en la política internacional, y que ha ido desenvolviéndose episodio tras episodio. Llevamos un par de días y hemos visto el discurso inicial del narcoterrorista, después la bofetada a la oposición venezolana, después las expresiones con relación al petróleo en Venezuela. De aquí a los midterms, yo creo que van a pasar muchas más cosas. Está todavía la discusión de si se va a mover o no en otros países como Colombia, amenazado a México, la situación de Groenlandia que compromete la estabilidad de la OTAN. O sea, ya está la ONU comprometida, la OTAN y la OEA, que dice, bueno, pues nosotros le podemos dar asistencia técnica a Venezuela, mientras los países dicen, pero ¿cuándo alguien va a hacer algo? Es que no pueden hacer nada. Así que esto es una serie en episodios que yo no creo que vaya a mejorar. Se puede empeorar muchísimo más. Y que vaya a tener efectos, sí. Cómo vaya a reaccionar los republicanos también es nuevo para nosotros. Esta nueva cepa MAGA del republicanismo. Conocemos algo de ellos, pero yo creo que lo peor todavía no lo hemos conocido. Alondra, ¿cómo tú ves esto rompiendo en la política short term norteamericana? Sin saber, obviamente, qué va a pasar. Yo creo que si vemos lo que le pasó a Marjorie Taylor Greene y su oposición a lo que estaba pasando en Israel, basado casi exclusivamente en esa política de America First y Ending Impossible Wars, yo creo que los republicanos van a cerrar fila con Trump, y así lo han hecho. Tucker Carlson, de hecho, que había sido un crítico o había estado criticando mucho la administración Trump, lo apoyó porque dijo que fue muy sabio no cambiar todo el régimen, sino sacar solo a Maduro. Steve Bannon también lo apoyó. Steve Bannon, que cuando pasó lo de Irán, fue crítico y dijo, esto es un problema, a esto no fue lo que vinimos al poder. Ahora, en cuanto a Venezuela, dice que no, que fue muy exitosa la operación. Rick Scott, el senador, nombró 3 países más que debían arreglar: Cuba, Nicaragua, Colombia. Así que uno ve estas figuras influyentes apoyándolo, y uno pues tiene que decir que algo de eso va a pues quizás cambiar la opinión de la base de MAGA en cuanto a America First. Sin embargo, hay que mirar que la economía de los Estados Unidos pues tampoco es que ha mejorado muchísimo. Así que sí, yo pensaría, si se logra, ¿verdad?, nuevamente atar el gasto extranjero a la calidad de vida de los estadounidenses, pues habría un problema. Pero esos que están al mando y esos que un poco, no quiero decir controlan la narrativa, pero sí influyen grandemente en la narrativa, pues lo están apoyando. Así que yo no creo que esto lacere muchísimo su imagen de cara a los midterm elections. Creo que la salida de Marjorie Taylor Greene del Congreso y del partido demuestra cuán hostil es el espacio cuando tú no cierras fila con Donald Trump y lo criticas públicamente. Así que a mi juicio yo no creo que le haga mucho daño. Yo creo que va a depender, número uno, de si hay inestabilidad en el propio Venezuela. O sea, si el sector opositor al régimen, que se siente en este momento, está en una especie de compás de espera, pero, o sea, si tú de momento hay protestas en la calle contra el régimen y les caen a tiros o lo que, no sé, eso creo que puede tener un efecto. El segundo, y es algo que yo me cuestiono, y va a depender de lo que queda de gobierno.
O sea, si Estados Unidos va a repartir el petróleo como le dé la gana, sin necesidad, o sea, si no va a haber resistencia del gobierno venezolano, porque si hay resistencia del gobierno venezolano, pues van a tener que mandar tropas. Y yo no creo que Estados Unidos, los ciudadanos norteamericanos tienen estómago para recibir otra vez ataúdes ni nada de eso. Que es la razón por la que yo creo que no se va a meter en Colombia, porque yo creo que Colombia la situación sería totalmente diferente. Además, Colombia, nadie puede dudar que Petro ganó una elección, o sea, nadie puede alegarle que está allí de forma ilegal, como sí se podía decir yo no creo que de Maduro. Así que yo creo que, o sea, hoy no he visto ninguna encuesta, probablemente el pueblo norteamericano, pues qué chévere, salieron de ese señor Maduro, no sé por qué eso era importante, pero como no murió nadie de Estados Unidos, no murió ningún americano, pues qué chévere. Pero yo creo que hay que ver, yo veo tan difícil que él logre su objetivo económico, salvo que sí, que, ¿cómo es? Delcy, ¿qué se llama? Delcy Rodríguez se convierta en lo que dijo Alondra, en un gobierno marioneta, y Trump, que es capaz de eso, le dé mano libre para reprimir a la... Que le ha sido funcional. Por eso. Porque yo creo que él confía más en ella en mantener más o menos un orden, aunque sea por esa es la excusa. O sea, la excusa es que había que que la única forma de mantener la estabilidad era dejándolos a ellos. Pero, digo, yo no soy experto en política venezolana, pero tanto ella como su hermano, que preside la Asamblea Nacional, que ayer juramentó, son de línea dura del chavismo. Así que si ellos se resisten, pues no le queda más remedio que enviar tropas. Y yo creo que si envía tropas, eso puede cambiar el escenario político en el electorado norteamericano. Algo con los midterms y las expresiones que él hizo contra un posible residenciamiento, impeachment en la Cámara el año eleccionario, es que... y el pueblo de MAGA ya estaba acostumbrado a esto, es que Trump ha normalizado el desprecio por el derecho, incluso por las democracias consolidadas. A él le importa muy poco si Venezuela es una democracia comunista, a él no le importa. Pero hay un patrón que yo anoté un poco consistente. Por ejemplo, en Hungría, ¿qué pasa? Se utiliza la democracia. No hacía falta una revolución para desestabilizar la democracia y utilizas los mecanismos de la democracia, por ejemplo, la elección. Luego, ¿qué haces? Controlar los tribunales, controlar las reglas electorales, controlar los medios, a ver si eso nos parece familiar, no tan solo en Estados Unidos, pero aquí hay algo de eso también. Bueno, en Estados Unidos, o sea, los seguidores de MAGA están casi controlando los principales medios de comunicación. Así mismo es. O sea, una cosa... Y cómo una democracia se convierte en una autocracia utilizando los mismos mecanismos democráticos. Entonces, Trump menosprecia el derecho, menosprecia las reglas internacionales, los ataques a los jueces que no se alinean detrás de él, los ataques a la prensa, las elecciones y al propio orden constitucional que le vale, le importa muy poco. El derecho internacional ignorado, la Constitución, él ha logrado que hasta los mismos seguidores de él cuestionen la Constitución o cuestionen las leyes, y ya eso él lo logró. Así que si él tiene un revés en la elección, él se viene preparando para ignorarle y pasarle por encima a lo que puede ser la voluntad del electorado en unos midterms o en unas elecciones generales, y hay que prepararse para eso. ¿Qué va a hacer el Congreso cuando eso ocurra? Porque él sí se está preparando para enfrentar unas elecciones y unos resultados adversos a él. Alondra. El Congreso no va a hacer nada, y yo creo que eso es evidente con lo que pasó en cuanto a Venezuela. Yo creo que los pesos y los contrapesos de la nación americana, que es casi el cimiento de la democracia, la zapata, están en peligro y están bajo amenaza, como bien dice Ivonne, por el presidente Donald Trump y las personas que lo apoyan, porque, como bien dice Ivonne, él no está actuando en un vacío. Y de hecho, la reacción a Venezuela esto era lo que hacía falta, un presidente con agallas. Y a eso se ha reducido el retar los fundamentos democráticos a tener agallas, a hacer las cosas que todo el mundo quiere que se hagan y nadie se atreve. Pues, el efecto Bukele.
allá los constituyentes. Yo, por mi parte, lucho por un Puerto Rico independiente, que esas cosas no le afecten, ¿verdad? Y no sean problema nuestro, porque nuestra idiosincrasia en ese aspecto yo creo que independiente. Bueno, nada, me dicen aquí que nos vamos a la pausa. Gracias, Ivonne, gracias, Alondra. Nos volvemos a ver el próximo miércoles y a ti te veremos acá en persona. Y Emma estuvo excusada para todos los propósitos legales hoy, pero nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias. Yo regreso con algo de otras noticias de aquí de Puerto Rico luego de la pausa. Aquí de regreso a Sobre la Mesa. Para los que me estén escuchando, me estén viendo en vivo, son las 5:45 de la tarde. Les recuerdo que a las 7 de la noche es la presentación del nuevo libro de cuentos de la amiga Mirelsa Modesti, Delirios Pictóricos, en Casa Norberto, allá en Plaza Las Américas. Mirelsa estuvo con nosotros hace unos cuantos miércoles atrás. Es un libro de cuentos inspirados en diferentes obras de arte, la mayoría de ellas de artistas puertorriqueños. La presentación estará a cargo de Manolo Núñez Negrón, eso es a las 7 de la noche, hoy miércoles 7 de enero. Como dice la invitación, no volverás a mirar el arte de la misma manera. Todos de invitados allá en Plaza Las Américas. Bueno, el próximo lunes comienza la nueva sesión legislativa, la tercera sesión ordinaria en el segundo año del cuatrenio, y obviamente pues ya empieza el tema de cuáles son los asuntos que se van a discutir, y la gobernadora en las actividades del Día de Reyes que estuvo ayer, pues volvió a hablar de la reforma contributiva. Podemos ver ahí la historia de primera plana. Se reunirá con líderes legislativos. González citará cónclave para la reforma contributiva. Los servicios a las personas de la tercera edad también figuran de manera prominente en su agenda de trabajo para el 2026. En el periódico Primera Hora, reforma contributiva, proyecto se presentará cuando esté listo. ¿Qué quiere decir eso, señoras y señores? Que no está listo. La gobernadora nos dijo que este era el proyecto que se iba a aprobar en la sesión pasada, que lo iba a enviar a la legislatura. Pasó agosto, septiembre, octubre, principios de noviembre, y nunca ni el proyecto llegó a la legislatura. Ahora leo aquí el periódico El Nuevo Día, de la nota de Gloria Ruiz Cuilán. Ya la sesión ordinaria empieza la próxima semana. Yo voy a estar reuniéndome con los presidentes de los cuerpos legislativos y con el liderato, los vicepresidentes, el portavoz de cada cuerpo en los próximos días. Estamos coordinando porque ya el Senado tiene una vista el jueves, hoy. Así que queremos no interrumpir con eso, sostuvo la mandataria luego de repartir juguetes. Entonces, mañana mañana hay una vista para considerar los nombramientos. A eso voy también porque quiero comentar sobre eso. Y la gobernadora, aunque había dicho que estaba listo, y ese es el primer párrafo de la nota de Gloria Ruiz Cuilán, aunque a finales del pasado año la gobernadora afirmó que el proyecto de reforma contributiva ya estaba listo, ayer indicó que no lo someterá hasta reunirse con el liderato legislativo sin precisar la fecha. Señores, no está listo. Además, y le pido por favor y particularmente a los amigos de la prensa, cuando la gobernadora o quien sea hable de este tema, es duro decirlo, pregúntenle si ya tiene el ok de la Junta de Control Fiscal. Porque si en algún tema la Junta tiene plenos poderes, es en temas contributivos. Y si la gobernadora insiste y los legisladores aceptan aprobar un proyecto que la Junta no le ha dado el ok, nos están engañando. Esa sí que la gana en el tribunal facilito. La Junta de Control Fiscal, si simplemente pide que se detenga a poner en vigor una ley con alivios contributivos que la Junta no está aceptando. Así que la realidad es que eso sigue en el aire. No hay proyecto, nadie ha visto el proyecto. Lo que todos esperábamos es que lo hubiera radicado en Navidades. Nada impide que un proyecto se empiece a examinar, se pueden hacer vistas públicas, todo eso. Pero creo que nos están creando falsas expectativas. También mañana hay vistas de varios nombramientos. Está el secretario del DACO, el nuevo secretario de Agricultura y el nombramiento de Poincaré Díaz Peña
como director ejecutivo del Puerto Rico Innovation and Technology Service, el PRIT, que es esta entidad en la cual durante el pasado año la gobernadora presentó 3 nombres y la gobernadora misma los retiró, y todas las circunstancias apuntan a que el retiro tuvo que ver, por lo menos de 2 de ellos, por ellos negarse a validar un controversial contrato que todavía anda dando vueltas por ahí de tecnología. Pero la gobernadora ayer se reafirmó que ella quiere legislar para quitarle la autonomía, la independencia a PRITS y devolverlo como una oficinita más en la Oficina de Gerencia y Presupuesto. Pero ¿saben quién se opone a eso? El presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz. Así que potencialmente podremos tener otro choque entre el Senado y la gobernadora sobre asuntos de política pública. La inmensa mayoría de los que conocen de este tema entienden que el PRITS debe mantenerse como un organismo independiente, pero hay que darle poderes. Y si lo mueves a una simple, sencilla oficina en la Oficina de Gerencia y Presupuesto, pues sabremos que no va a tener la capacidad de responder de la manera que el país necesita para los asuntos de contratos multimillonarios de tecnología en el gobierno de Puerto Rico. Bueno, y hoy el periódico El Nuevo Día nos tiene una historia en su edición digital. Los chicos de Puestos para la Mañana lo habían sacado anteriormente. Déjame, esa la voy a dejar para lo último. Y es que ustedes, la vista de, primero ubicarlo, la vista de sentencia contra la gobernadora Wanda Vázquez y los otros 2 coacusados que se declararon convictos va a ser ahora a fines del mes de enero. Todavía aparentemente hay un intento de los abogados de la gobernadora de convencer a la oficial probatorio de que cambie el lenguaje que va a estar en el informe del oficial probatorio, pero eso está ahí. Sin embargo, el periódico El Nuevo Día valida a lo que había ya trascendido, que miren qué casualidad, poco después de que se llegó al acuerdo con el Departamento de Justicia Federal, acuerdo que se negoció allá en Washington, la hija del banquero Julio Herrera Bellutini donó $1 milloncito al comité MAGA, en otras palabras, al comité político de Donald Trump. Hija del banquero Julio Herrera Bellutini donó $1 millón a MAGA tras acuerdo favorable en caso federal. La aportación de Isabela Herrera, que se sumó a otra de 2.5 millones que había dado antes, se recibió el 22 de julio. La información está en una nota de Yaritza Rivera Clemente, que a su vez está fundamentada en una nota del periódico New York Times. Dice Yaritza, 37 días después de haberse alcanzado un acuerdo en el caso federal en Puerto Rico, Isabela Herrera, hija del convicto banquero venezolano Julio Herrera Bellutini, dueño de Bancrédito Internacional, donó $1 millón al comité MAGA Inc. El donativo más reciente se recibió el 22 de julio del 2025, casi 7 meses después de aportar 2.5 millones el 31 de diciembre de 2024 al mismo comité político creado en el 2022 por aliados del presidente Donald Trump. Así se desprende de un análisis publicado este mes por el diario The New York Times, que examina donativos realizados por grupos afines a Trump y su posible vinculación con acciones oficiales adoptadas por el republicano desde su llegada a la Casa Blanca. Así que si ustedes creen que esos donativos de la familia de Herrera Bellutini son simple y sencillamente porque son superpartidarios de Donald Trump, y que el acuerdo, recuerden que Herrera Bellutini contrató un abogado en la última etapa del proceso, que fue el que negoció este acuerdo, y un abogado que había sido parte de los abogados de Donald Trump. Pues yo creo que aquí está la evidencia clara de que simple y sencillamente esto fue una negociación política. Les recuerdo que la sentencia de los 3 estará en las manos de la jueza Silvia Carreño. Yo no creo que va a haber cárcel, pero que sepan que podría haber cárcel,
que las guías de sentencia federal en este delito menos grave por el cual se declararon culpables pueden llevar hasta un máximo de 1 año de cárcel. Son las 5:55, rapidito. 2 temas que quiero discutir rapidito con ustedes. Antes de irme yo de receso, había discutido el caso de esta niña menor de 18 años, que primero nos dieron alerta rosa porque había desaparecido, después apareció y todos nos alegramos porque había aparecido sin mayores problemas, pero también descubrimos que esa niña era testigo en el caso del asesinato de Gabriela Nicole allá en Aybonito. Después descubrimos que ella es hermana de Antoneshka, hermana por parte de padre. Luego de eso, entonces, nos enteramos que los abogados de la mamá, un abogado de la mamá, estaba presentando un recurso de habeas corpus porque no sabían, aunque la niña había aparecido, el Estado, el gobierno, no se la entregaba. Hoy se vio la vista del habeas corpus y el tribunal rechazó el recurso. Leo aquí de la nota del periódico El Nuevo Día, de Yaritza también. Tribunal rechaza recurso para conocer el paradero de la hermana de Antoneshka Avilés. Y el argumento del gobierno es que la niña no está en poder del gobierno, o sea, no está en un albergue para protección de testigos, no está bajo la custodia del Departamento de la Familia. Y aquí hay un punto que tengo que admitirle que yo no me atrevo a opinar. Ella tiene 18 años y en Puerto Rico para unas cosas, bajo los 18 años tú eres mayor de edad, pero para otras es 21 años. Lo único que yo voy a decir es que aquí las circunstancias son bien extrañas. Esta niña testificó en la vista preliminar en el caso contra la mamá de Antoneshka, pero alegadamente le había notificado al Departamento de Justicia que no quería seguir colaborando. Ahora desaparece, aparece, no está con su familia y se alega que es que ella dice que está recibiendo algún tipo de presión en el entorno familiar. Lo único que voy a decir es que esto apunta nuevamente a que este proceso y estos juicios van a ser extremadamente controversiales y que el proceso de investigación por el Departamento de Justicia, encauzamiento, ha estado lleno de controversia. Finalmente, lo único que tengo que decir es que es horrible lo que sucedió con este asesinato el día de la víspera de Reyes, de un padre que apuñaló a su hijo de 5 años. No se tienen detalles de exactamente qué fue. O sea, no hay forma de justificar esto, no hay forma de explicar esto. O sea, un acto tan duro. En víspera de Reyes, la persona ya está acusada, está encarcelada, la tienen en aislamiento, como debe ser en circunstancias como esta. Pero qué duro. Yo ni les voy a dar, los que no se han enterado bien de la noticia, ni la busquen. Porque cuando leí los primeros informes de cómo lo asesinó a su hijo, la madre había salido y lo dejó en custodia del padre, y cuando regresó encontró lo que ya era el cadáver de su hijo, y el padre había huido de la escena, pero eventualmente fue arrestado y ya se le radicaron cargos duros que en la sociedad puertorriqueña o en cualquier sociedad del mundo tengamos que enfrentarnos a tragedias como esta. Y con eso yo me despido por hoy. Son las 5:59. Ustedes y yo nos volvemos a ver mañana jueves a eso de las 3:55 de la tarde. Buenas tardes, buenas noches para todos y todas.